Buenas, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien y estudiando bastante. Hoy continuamos nuestro curso hoy con un tema que está numerado con el tema 15 y va a hacer referencia a el diseño racional de un fármaco. Nuevamente, la clase pasada habíamos trabajado básicamente con un diseño racional de un inhibidor enzimático, ¿recuerdan? ¿Alguno me puede contar cuál fue los inhibidores enzimáticos, el diseño racional de qué inhibidores enzimáticos trabajamos en la clase pasada? Yo necesito del otro lado de la pantalla alguna señal para ponerme un poco en situación de clase no presencial. Por favor, que alguien hable. Hoy no me quieren hablar. Están enojados. Digan algo. Bueno, están todos callados. La enzima, profe, se me, ¿Cómo? trancó se me trancó la computadora, lo que pasa. De lo de la angiotensina, que en realidad tomamos la carboxipeptidasa como, como modelo, pero en realidad queríamos hallar un inhibidor de la convertidora de angiotensina, ¿no? Ahí está. Y vimos cómo se realizó un diseño racional en el caso anterior de un fármaco que trabajaba como un inhibidor enzimático. Hoy vamos a trabajar otro diseño racional en un fármaco que no trabaja como un inhibidor enzimático, sino que trabaja como un antagonista específico de un tipo de receptores. Vamos a trabajar un ejemplo y el ejemplo que vamos a trabajar es el de la cimetidina, que es un antagonista de los receptores de tipo H2 de la histamina. Puede ser que en este momento parte del título le suene como medio chino, pero de a poco lo vamos a ir viendo y entendiendo cuál es el significado de todo este título del tema. Pero algunos de los aspectos ya lo conocen. ¿Qué significa el diseño racional? ¿Qué es un antagonista? Y bueno, vamos a hacer un poco un repaso de lo que es la histamina, sus receptores y qué son los receptores H2 de esta molécula. Y después nos vamos a meter en el desarrollo racional de uno de sus antagonistas, que es el caso de la cimetidina. Como siempre, vamos a empezar con un pequeño repasito para que tengan en cuenta o que refresquen algunos aspectos, o algunos conceptos, mejor dicho. El primero de los conceptos a repasar es el de los autacoides, ¿verdad? Calculo que el tema de los autacoides ustedes ya lo deben haber visto en bioquímica, inclusive lo pueden haber visto en química de productos naturales, pero son un conjunto de sustancias que normalmente están presentes en el organismo y que pueden ser biosintetizadas por él, ¿no? Y el tema básico que se separan de las hormonas y de los neurotransmisores, porque no son ni hormonas, en el sentido que no se biosintetizan en una glándula y viajan a su lugar de acción, no son neurotransmisores porque no se biosintetizan y se almacenan en las terminaciones nerviosas, sin embargo, son un tercer grupo que trabaja fundamentalmente regulando determinadas acciones biológicas. Y algunas veces, en algunos lugares, lo pueden encontrar ustedes definidos como hormonas locales, pero esto en realidad no es del todo correcto, porque el término hormona es como muy específico. Y hay básicamente muchos tipos de autacoides, pero hay tres son los más conocidos. Uno que se los voy a presentar hoy, que es la histamina, para los que no la conocen. Otros que son las bradiquinas un poco ya las tocamos en la clase pasada, porque estaban muy relacionadas con
la respuesta que se daba en el sistema renina-angiotensina y la respuesta presora, etcétera, etcétera. Y nos quedan los eicosanoides, que son las prostaglandinas y leucotrienos, que los vamos a ver en una clase específica, a pesar de que ya vimos algo en inhibidores enzimáticos unidos covalentemente en la clase pasada. Yo les di un pantallazo muy rápido de lo que eran los inhibidores de la ciclooxigenasa 1, que era una de las enzimas claves para la biosíntesis de las prostaglandinas y los leucotrienos. Nos vamos a centrar hoy entonces en autocoides, dentro de los autocoides uno específico que es la histamina, y con él vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué es la histamina? Es esta molécula que ustedes ven ahí, que es una molécula como muy sencillita. Si ustedes ven, la podemos mirar desde dos puntos de vista. O bien la podemos mirar como un derivado de la etilamina, en la cual en posición 2 hay un sustituyente imidazólico, o bien como un imidazol sustituido con una etilamina en posición 2. Pero bueno, básicamente esta es la estructura básica, mirándola por donde se quiera mirar, de lo que es la histamina. Desde un punto de vista más específico, la histamina es una amina biógena, nosotros la tenemos y la almacenamos, y la biosintetizamos a partir de un aminoácido que es la histidina, donde se produce en muchos lugares, pero principalmente en los mastocitos, ¿no? Que son unas células circulantes que están vinculadas a la respuesta inmune, pero también la van a encontrar biosintetizándose en otras células del organismo, ¿no? En tracto gastrointestinal, piel, plaquetas, células endoteliales, etc. Pero me interesa que comencemos a observar la estructura de la histamina, porque con ella vamos a trabajar hoy mucho. ¿Qué es lo que pasa cuando se libera histamina? Esto es repaso, lo deben haber visto en el curso de farmacología, seguramente. La histamina es una molécula que se llama la molécula de la triple respuesta, ¿verdad? Porque si nosotros aplicamos en la piel o en la piel de alguna manera se libera histamina por algún fenómeno, se produce una respuesta que es triple. Primero hay una vasodilatación, después hay una reacción que es como un eritema, ¿no? Que se produce por acción de esa histamina sobre las terminaciones nerviosas. Eso es básicamente consecuencia de que hay una vasodilatación, ahí empieza un enrojecimiento y empieza un poco a doler, y por último empieza una extravasación de líquido, y ahí es donde se produce básicamente la famosa roncha, esa que ustedes conocen. Y en este sentido la histamina básicamente actúa en estos tres sentidos. Primero actúa como una vasodilatadora, venoconstrictora, y también se puede decir que es una anafilotoxina, es decir, que aumenta la permeabilidad vascular. Esto, una pregunta, esta triple respuesta de Lewis de la histamina, ¿ustedes la vieron en farmacología? No, no le vimos. ¿No la vieron? Bueno, está. Pero igual calculo que la van a ver con más detenimiento, pero bueno, imagínense ustedes que es básicamente la misma reacción que les produce, que ustedes conocen muy bien cuando les pica un bicho, ¿verdad? Que cuando les pica un bicho lo que empiezan es ponen primero rojo, después empieza una vasodilatación y les duele, y después se le arma una roncha como consecuencia de que el líquido intravascular empieza a salir para afuera. Esa es la triple respuesta que se conoce, el fenómeno que se conoce como triple respuesta de la histamina. Y lo que está claro es que la histamina también tiene acciones sobre órganos y sistemas. El primero de ellos, a nivel pulmonar, produce una broncoconstricción fuerte. A nivel cardiovascular, bueno, disminuye la tensión arterial porque disminuye la respuesta periférica, la resistencia periférica vasodilatadora.
A nivel glandular aumenta las secreciones, pero me interesa a los efectos de este tema el punto 4, que a nivel del estómago, y sobre todo de las paredes del estómago, aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Esto empiecen a tenerlo en cuenta porque de aquí para adelante lo vamos a utilizar bastante. ¿Cómo se biosintetiza la histamina? Yo les decía, a partir de un aminoácido, que es la histidina, y lo único que actúa sobre la histidina es una histidina descarboxilasa o, en algunos otros casos, descarboxilasas no específicas, aminoácidos descarboxilasa, y nos produce la histamina. En esta transparencia ustedes ven claramente la relación que existe entre la histidina y la histamina, y de dónde sale ese resto imidazólico que aparece en la histamina, ¿no? Es el resto imidazólico que ya venía de la histidina. ¿Cómo la metabolizamos? Una vez que la liberamos y actúa, se tiene que metabolizar. Eso está claro, porque si no, no se nos iría mal la roncha esa, ¿no? Está claro. Bien, hay dos caminos fundamentales para metabolizar la histamina. Uno es a través de la histaminasa, que si ustedes ven acá, no es ni más ni menos que una secuencia de deaminación oxidativa, hasta que se genera el ácido imidazolil acético. Y ese ácido imidazolil acético en fase 2 se conjuga con una fosforibosiltransferasa y nos da este derivado fosforibósido con el ácido correspondiente, que es el imidazolil acético. Este es un primer camino. Otro camino es por metilación. Hay una histamina metiltransferasa. Recuerden que estos mecanismos de metilación de heteroátomos eran bastante usuales en el metabolismo, sobre todo de ciertas aminas biógenas. Recuerden que ustedes que las catecolaminas, por ejemplo, se metilaban a través de la catecolortoamino metiltransferasa y comenzaban su camino de metabolización. Bueno, acá la histamina también hay metiltransferasas que lo primero que hacen es metilarla, y a punto de partida de la metiltransferasa por acción de una monoamino oxidasa se genera el ácido correspondiente. Bien. La histamina funciona como un autacoide que trabaja sobre 3 tipos de receptores. La historia del descubrimiento de cada uno de los subtipos de receptores es como muy interesante. Y a medida que se fueron descubriendo diferentes tipos de receptores, los cuales son responsables de diferentes tipos de acciones de la histamina sobre el organismo, se le fueron poniendo nombres. Y no se le ocurrió otros nombres que ponerle H1, H2 y H3. El H viene de histamina, ¿no? El 1, el 2 y el 3 por el orden en el cual fueron descubiertas. El primero de ellos fue allá por el año 66, donde Ash describió los receptores H1, que vamos a ver cuáles son. Sobre los años 70 se encontraron un segundo tipo de receptores a los cuales se les denominó H2 y que están publicados en este Nature del año 72 y cerca de los 90, acá está en el 87, se describen algunos ligandos selectivos de receptores de histamina que no correspondían ni a H1 ni a H2 y se les llamó receptores H3, también se publicaron en Nature, ¿no? Esto es interesante que ustedes más o menos lo vean, porque si ustedes exploran esta secuencia, se dan cuenta básicamente de la importancia que fue tomando la histamina a lo largo de la historia. Porque el primer receptor de la histamina se publica en un journal que no tiene en impacto ni las características de importancia que tiene Nature, y ya los dos siguientes
ya se publican en Nature, ¿no? Que es la revista más prestigiosa de ciencias que existe hoy a nivel mundial. Veamos un poco cada uno de los receptores para tener idea. Y acá yo les hago una pregunta. Entonces, ustedes no vieron nada de histamina todavía en el curso de farmacología. No sé, profe, hay No, como todavía 80 no. videos, yo no lo he mirado todos. Para mí no Ya le hemos vimos. dado. Todavía no dieron histamina. Bueno, vamos entonces a repasar un poquito los receptores para la histamina de manera más o menos general y cuáles son las respuestas biológicas que se obtienen cuando la histamina se une a cada uno de estos tipos de receptores. Los receptores H1, tal como yo les presento en estas transparencias, miren, se definieron de una manera determinada. En general, varias veces ustedes se van a encontrar en la literatura que un determinado receptor se define, ¿sí?, como consecuencia de que no es capaz de suprimir la acción de determinado fármaco. Y ese es el caso de los receptores H1, que se definieron como aquellos receptores que son responsables de la actividad biológica o de las acciones de la histamina, que pueden ser suprimidas por bajas concentraciones de mepiramina o análogos. O sea, esta molécula, ¿sí?, actuando sobre determinado receptor, produce una cierta reacción biológica. ¿Ah? Lo que está claro es que los receptores H1 se definen como aquellos que son responsables de la acción de la histamina que se suprime por este fármaco. Quiere decir que este es un fármaco que típicamente bloquea la acción de la histamina sobre un subtipo de receptores, los H1. Y así se definieron. ¿Y dónde están localizados? Principalmente están localizados estos receptores en la piel y las membranas del aparato respiratorio y digestivo. Por eso un poco se dice que la histamina está como muy vinculada a los fenómenos que, entre comillas, se conocen como alérgicos, porque las alergias de piel o las alergias del aparato respiratorio, etcétera, etcétera, muchas veces se tratan con antihistamínicos, pero del tipo anti-H1. Lo que está claro es que la activación de los receptores H1, fíjense todo lo que hace, estimula la contracción del músculo liso de varios órganos, entre ellos los bronquios y el intestino. Dilata la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, eso es lo que vimos hoy cuando hablábamos de extravasación de los líquidos, e incrementa la permeabilidad capilar. ¿Está claro? Esto es importante. Profe, una Sí, pregunta. Entonces la mepiramina actúa como antagonista claro. de la histamina. Claro, miremos la definición nuevamente. Los receptores H1 se definen como receptores H1, ¿no? O sea, las moléculas, los receptores H1, como aquellos receptores responsables de las acciones de la histamina que pueden ser suprimidas por bajas concentraciones de este compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Repitamos. ¿Ah? Yo tengo un determinado tejido, le agrego histamina, ¿sí?, y se produce un determinado efecto biológico sobre ese tejido o ese órgano. Ese tejido o ese órgano lo trato primero con mepiramina, y luego le agrego histamina y no obtengo respuesta biológica. ¿Me seguiste? Sí, sí, sí. No sé, no escuché bien. Que sí, que entendí. Bien. ¿Está? Esos son los receptores H1. Vayamos a los receptores H2, que son en definitiva los que nos van a importar a nosotros hoy en nuestra clase. Cuando se activa
un receptor H2 por parte de la histamina. O sea, tengo un tejido que tiene receptores del tipo H2 y le agrego histamina y la histamina los activa, se obtienen respuestas que no pueden ser bloqueadas por la mepiramina. Y así los definieron a los receptores H2. O sea, hicieron el mismo experimento que el anterior, echaron mepiramina y sin embargo la histamina seguía teniendo ciertas acciones biológicas diferentes a las anteriores. Eso daba la pauta de que se estaba uniendo a otros receptores que no eran bloqueados por la mepiramina. Y la activación o las respuestas que se obtenían era un aumento de secreción de ácido por parte de las paredes del estómago, aumentaba la velocidad cardíaca e inhibía las contracciones uterinas. Me interesa entonces que por ahora nos vayamos quedando con la primera, que es la activación de receptores H2 aumenta la secreción de ácido clorhídrico por parte de las paredes del estómago. ¿Está claro? Y después hay un conjunto de receptores H3 que son fundamentalmente receptores que se encuentran a nivel central y están vinculados con un efecto de feedback de control de la biosíntesis y liberación de histamina. Eso simplemente a modo de conocimiento general. Pero si seguimos el hilo de lo nuestro, básicamente era que eran los autacoides, nos detuvimos dentro de los autacoides a la histamina, definimos la estructura de la histamina y cuáles era la triple respuesta que producía la histamina sobre los órganos y sobre los sistemas, cómo trabajaba, nos interesaba a nivel del estómago, vimos cómo era su biosíntesis, vimos cómo era su metabolismo y vimos los tres tipos de receptores y dentro de los tres tipos de receptores y su acción que nos estaba interesando, vimos que era consecuencia de la unión a receptores H2 y que aumentaba la secreción de ácido por parte de las paredes del estómago. ¿Quedó claro esto? ¿Hasta aquí quedó claro este repaso? ¿O tienen dudas? Sí, quedó claro. ¿Sí? Porque ahora, en definitiva, nos vamos a meter en el tema nuestro, en lo que realmente a nosotros nos interesa. Comencemos a discutir un poco, aunque sea virtualmente, y a pensar un poco. ¿Cómo se imaginan ustedes de una u otra manera que una misma molécula, tan chiquitita como es la histamina, porque si ustedes ven la histamina y ven la moleculita de la histamina, no dan 3 pesos por esta molécula, ¿verdad? Es una etilamina con un resto imidazólico en esa posición, en posición 2. Entonces, ¿cómo se imaginan que la histamina, molécula tan chiquitita, puede gobernar fenómenos tan diferentes actuando sobre 3 tipos de receptores distintos y que esos receptores respondan a la misma molécula? ¿Qué se les ocurre? Digan algo, por favor. Digan algo porque a mí me cuesta hablarle a una pantalla. Miren, imagínense ustedes que tenemos por lo menos 3 tipos de receptores diferentes para la histamina. Y evidentemente debemos de comprender cómo la histamina, a través de determinados mecanismos químicos de interacción, puede diferenciarlos y puede unirse con cada uno de estos receptores, produciendo respuestas diferentes. Lo que está claro es que en el momento en que comenzó a estudiarse todo esto, no se conocía la estructura a nivel de rayos X ni a nivel molecular de estos tipos de receptores. Entonces los investigadores
que comenzaron a trabajar en esta temática se enfrentaron al siguiente dilema. Es decir, bueno, ¿cómo hago yo para lograr desarrollar de una manera racional un inhibidor específico de la histamina, esa molécula chiquita que ustedes vieron, frente a receptores H2? Evidentemente, solo había una aproximación para trabajar esto y era un poco pensar en la química y en las propiedades químicas que tiene esa molécula para ver si trabajando y estudiando y explorando sobre esas propiedades podíamos lograr generar alguna respuesta a esta gran interrogante. ¿Me van siguiendo? Ulises, digan algo, por favor. Sí, sí. ¿Y a ver, qué te parece a ti? ¿Por dónde encararías el tema? O sea que dependiendo en dónde está el receptor, puede estar en una determinada conformación la molécula, entonces que se active un receptor y no otro. Por problemas conformacionales, estás diciendo tú. Sí, o algo que tenga la molécula, algo que le pase a la molécula en sí. Porque no creo que el receptor se cierre o se abra. O sea, como que siempre está disponible. Exacto. Claro que si no conocía, hay alguien, para que voy a silenciar a alguien que tiene el micrófono abierto, no sé si ustedes lo sienten. Ah, capaz que era yo, profe, que hay tremendo quilombo en mi casa. Ah, bueno. Entonces, lo que está claro era que los estudios químicos sobre la molécula de la histamina, aquí tienen ustedes una flechita para que esto comencemos a grabárnoslo en nuestra cabecita. Los estudios químicos sobre la molécula de histaminas resultaban en ese momento ser las aproximaciones más lógicas para tratar de entender este fenómeno. No tenían los investigadores otra aproximación lógica para esto. Entonces iba a ser absolutamente necesario identificar propiedades químicas de la histamina que fueran responsables de diferenciar sus acciones a nivel de los diferentes tipos de receptores. Algo de la química de esa molécula era capaz de diferenciar los distintos tipos de receptores y de esa manera producir las diferentes respuestas biológicas. Repito, cuando a ustedes les pica un bicho, les sale una roncha, pero no les viene acidez estomacal. Y cuando les viene acidez estomacal, no les sale una roncha. Son receptores diferentes, y es la misma molécula que está trabajando. Entonces, la pregunta de nuevo que hago es, ¿cómo? Si nos pica un bicho, liberamos histamina, pero esa histamina no trabaja sobre los receptores del estómago y nos produce una hipersecreción gástrica. Y o sea, debe ser porque se debe liberar cerca de donde actúa. Pero Claro, algo local. Pero son Claro. autacoides. Eso quiere decir que entonces, por ejemplo, por lo que tú decís es, cuando vos generás un fenómeno alérgico, no por una picadura de un bicho, sino porque, bueno, porque comes algo que te da alergia y te produce, y te brotás toda. Ahí está actuando la histamina. Y entonces, Pero no es porque el entorno donde sucede es tipo distinto, o sea, las condiciones fisiológicas. bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a empezar a estudiar esto, pero lo primero que decidieron los investigadores estudiar fue decir, bueno, vamos a ver nosotros qué propiedades químicas tiene esta molécula, a ver si le encontramos propiedades diferenciales que sean capaces de explicarnos
porque es capaz de unirse a un receptor y a otro de manera diferencial. Por eso que la primera aproximación fue identificar las propiedades de la histamina, que fueran críticas para esa actividad biológica. Y una de las primeras cosas que se hizo fue trabajar con análogos estructurales. Es lo primero a lo que se le echa muchas veces mano en este tipo de trabajo, cuando uno está trabajando desde un punto de vista químico, no conoce muy bien la estructura de receptores, y bueno, vamos a hacer una serie de análogos, a ver si a través de un estudio de estructura-actividad de esos análogos podemos sacar algún tipo de correlaciones. Lo que pasa que esta molécula tan sencilla, desde un punto de vista químico es bastante compleja, y ya vamos a ver por qué. Porque un análisis de relación estructura-actividad en este tipo de molécula es bastante complejo, porque la histamina en solución acuosa es una mezcla muy compleja de especies iónicas, tautoméricas y conformacionales. Entonces, sus propiedades iónicas, sus propiedades tautoméricas y sus propiedades conformacionales pueden resultar biológicamente importantes y pueden no ser de todo evidente a la hora de estudiar. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que pasa si nosotros agarramos histamina, la ponemos en agüita, la disolvemos y empezamos a hacer una valoración como si fuera una base cualquiera y la empezamos a titular? Si nosotros hacemos una titulación de la histamina en solución acuosa, obtenemos 3 valores de pKa, o sea, 3 saltos de curva, 3 puntos estequiométricos. Cuando la histamina está completamente protonada, o sea, medio ácido, es un dicatión. O sea, agarramos la histamina, lo que hacemos es la ponemos en un medio ácido bien fuerte para que estemos seguros que está completamente protonada, empezamos a echar base, ¿sí? Y tenemos una primera constante de disociación en un pKa de 5,80. Después vamos a tener un segundo pKa, que lo vamos a tener en 9,40, donde vamos a llegar a la forma neutra no cargada, y a pH mucho más ácido, ya fuera de los pHs biológicos, pH 14, ya lo que obtenemos es un anión. Esto escrito es bastante complejo, pero tal vez si lo vemos en este esquema lo vamos a entender mucho mejor. Miren, partamos de aquí. ¿Ustedes están viendo mi flechita en la pantalla? Sí. Ah, ahí, perdón. Imagínense ustedes que tienen histamina en un medio ácido fuerte, completamente protonada, y le empiezan a echar base, como si fuera una valoración ácido-base, ¿no? Resulta que llega un momento, ¿sí?, en el cual se pierde el primer protón. ¿Cuál es el protón que se pierde? El protón que trabaja a nivel del resto imidazólico, y obtenemos esta especie monocatiónica. El pKa de este protón es 5,8. ¿Eso qué quiere decir? Que a un pH de 5,8, esta molécula tiene iguales concentraciones de forma dicatiónica que de forma monocatiónica en la cadena lateral. Por otra parte, fíjense ustedes que esta carga positiva, yo se las estoy dibujando aquí, con un circulito y en el medio del imidazol. ¿Eso qué significa? ¿No significa que la carga positiva es compartida por los 2 nitrógenos? Significa que yo no puedo distinguir cuáles de los 2 nitrógenos está protonado en principio, ¿no? ¿Verdad?
acá hay un protón más, y esa carga positiva está distribuida entre todo el sistema. ¿Está claro? Lo que tú dijiste. ¿Sí? Nosotros llegamos entonces a la especie monocatiónica, protonada en la cadena lateral, y seguimos agregando base, hasta que tenemos el segundo salto y llegamos a neutralizar este protón y obtenemos la forma neutra. La forma neutra, que es esta que ustedes ven aquí, es la acidez de este protón, tiene un pKa de 9,4. Quiere decir que a pH 9,4, la concentración de esta forma monocatiónica y de esta forma neutra son iguales. Recuerden aquí, repasen toda la temática del pKa que nosotros vimos y más o menos la norma que yo les había enseñado, no me gusta la palabra enseñado, les había comentado del el valor de más menos 2 en el pH. ¿Recuerdan? Que como más menos 2 era Sí. casi un 100%, ¿sí? Sí, me O acuerdo. sea que fíjense ustedes que si ustedes están en un pH de 7,4, ¿verdad? Que es más o menos el pH fisiológico, ¿cuál sería la forma predominante de la histamina? La forma monocatiónica. Tendríamos casi un 100% de esto, ¿no? ¿Verdad? Sí, igual tendrías un poco de dedicación, ¿no? Sí, claro, siempre. Todo el equilibrio es este. El tema es todo un equilibrio, pero el tema es qué concentraciones, ¿verdad? Si esto más menos 2, está claro que en 7,4 estaríamos prácticamente con más de un 99% de esto, y en 11,4 ya tendríamos muchísima cantidad de este. ¿Está claro? Yo no Perdón. entendí en 7,4 de cuál tenía más. Y bueno, mirá Del por... monocatión. Y claro, porque mirá Ahí de va. dónde venís, ¿no? Vos venís de un medio ácido, empezás a aumentar el valor de pH. Cuando llegás a un pH de 9,4, tenés 50% de cada una de estas. Sí, Pero sí, ya entendí. si a este le Sí, pones la norma de más menos 2, te queda esto. claro. Y ya con el pH subiéndolo mucho más, ¿no? Y si ya tenemos un pH mucho más básico, ya nos alejamos mucho de los pH fisiológicos, llegamos a la forma aniónica, donde perdemos este protón y generamos esta estructura con la carga negativa deslocalizada. Pero ahí estamos a pHs muy, muy alejados de los pH fisiológicos. Estos equilibrios protónicos de la histamina, ¿los entendieron? ¿Alguno tiene alguna duda? Por favor, porque yo voy a necesitar y voy a recurrir mucho a esto. Entonces, si alguno tiene alguna duda, que abra el micrófono y me lo diga ahora. Chelo. Sí. ¿Hay algún chat? Porque algunos no No. hablar. No está. Entonces damos por... Esperamos entonces que ustedes hayan entendido esta situación de los equilibrios ácido-base de la histamina. Bien. Fíjense ustedes, esto es un poco lo que yo les decía hoy. Los porcentajes molares de cada una de estas especies en función del pH. Y tomamos dos pH, 5,4 y 7,4. ¿Por qué tomamos 5,4 y 7,4? Y bueno, no son pHs caprichosos. 7,4 suele ser el pH fisiológico habitual, el que nosotros conocemos.
Y 5,4 es el pH que está muy cerquita de las células parietales del estómago. El pH cerquita de las células parietales del estómago es mucho más ácido que el habitual y anda alrededor de 5,4 según los que dicen que lo midieron. Yo no lo sé. Entonces, fíjense esta tabla que tiene una doble entrada. A pH 7,4, pH fisiológico normal, y pH 5,4, cerca de las células parietales, el dicatión es la especie predominante. El monocatión predomina a, mejor vamos a ver la tabla de esta, mejor me gusta ver la tabla de esta manera que de esta otra. Se puede ver de las dos maneras, pero vamos a verla por columnas. A pH 7,4. El monocatión es la especie predominante, el dicatión hay muy poquito, 2,4%, la base libre menos aún y del anión nada. Cerca de las células parietales, el dicatión es la especie predominante, casi 70-30 con respecto al monocatión, y la base y del anión, olvidarse, en ese pH. Y si lo vemos ahora de manera horizontal, fíjense que la especie monocatiónica a pH 7,4 es prácticamente 97%, mientras que la especie monocatiónica en el pH 5,4, que es el pH cercano a las células parietales del estómago, es de un 30%. Si la miramos de otra manera, fíjense que el dicatión predomina en este. ¿Está claro esto? Sí. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. ¿Qué nos puede sugerir esto? A pH fisiológico, que está entre 7 y 8, el monocatión es la especie de máxima concentración. Eso lo vimos acá, ¿verdad? ¿Está claro? En esta columna. Bien. Esto de alguna manera sugeriría, pero no nos demostraría para nada, que esta podría ser la especie de importancia desde un punto de vista fisiológico de todo esto. Pero lo que yo les decía, tenemos que tener cuidado porque en la vecindad de algunas membranas biológicas, como son las paredes del ácido, puede estar el pH en 5,8 o un poquito por debajo. Y en ese entorno, el pH dicatiónico es el que predomina. Bien, acá empezamos un poco a tener o a encontrar algunas diferencias de las propiedades químicas que pueden ser de interés. ¿Qué es? La primera de ellas es cuál es la especie predominante a diferentes pHs desde un punto de vista de sus características ácido-base. Pero fíjense ustedes además que como consecuencia de que el anillo imidazólico presenta tautomerismo, tanto el catión como la forma neutra, ambas pueden presentarse como formas tautoméricas. Y volvamos al esquema inicial. Muchas veces a mí a lo largo de los años siempre me pasa que yo empiezo a hablar de formas tautoméricas y como al rato le miro las caras y ustedes me demuestran que no están entendiendo muy bien a qué me estoy haciendo referencia yo al hablar de tautómeros. Ahora no les estoy viendo las caras, pero me las imagino. Entonces, para seguir adelante, necesito que honestamente ustedes me digan si pueden o son capaces de definir una tautomería o qué significa
un equilibrio tautomérico. Les abro el micrófono a todos. Por favor, que alguien diga algo, y si no saben qué es un equilibrio tautomérico, me lo dicen. Yo sé que ¿No lo es el saben. equilibrio entre la forma cargada y la forma neutra? No. No. Pasa que nosotros hemos visto equilibrio tautomérico siempre referido al equilibrio cetoenólico, pero un concepto, o sea, general de todo del tautomerismo en términos generales, yo personalmente no sé. Ahí está. Pero tú pusiste un muy buen ejemplo, que es el tautomerismo cetoenólico. ¿Qué caracteriza a un tautomerismo cetoenólico? ¿No es una reacción cuando hay un protón que está migrando de posición? ¿Un Ahí está. hidrógeno? Muy bien. En este caso es un hidrógeno. Muy bien. Lo importante de un tautomerismo es siempre tener en cuenta en que para que dos especies tautoméricas, una se transforme en otra, tiene que haber la ruptura de un enlace y la formación de otro. Y en el caso de un protón, vamos a tener que tener una especie que favorezca ese equilibrio tautomérico y por lo tanto sea una especie que sea capaz de aceptar ese protón y al mismo tiempo ser capaz de donarlo nuevamente. ¿Me siguieron? Lo que tenemos acá en este equilibrio tautomérico de la histamina, tiene que haber una molécula que sea capaz de aceptar este protón, llevárselo y protonar el otro nitrógeno. Y entonces tenemos una ruptura de un enlace y la formación de otro nuevo enlace. Es lo mismo que pasa en el equilibrio tautomérico cetoenólico, pero aquí está pasando en el marco del tautomerismo de un anillo imidazólico. ¿Me siguieron? ¿Todos, Sí. todos me Sí, sí. entendieron? Está. Entonces, fíjense ustedes, volvamos a lo nuestro, ¿no? Volvamos a esta molécula, que es la histamina, que al principio parecía tan chiquita y que no dábamos 2 cobres por ella. Resulta que empezamos a estudiar sus propiedades químicas y se nos empieza o empezamos a darnos cuenta que es mucho más compleja de lo que nosotros pensábamos. Por un lado, tiene varios nitrógenos básicos, con lo cual nos da equilibrios, ¿verdad?, que son iónicos. Pero por otro lado, tiene las posibilidades de tener un equilibrio tautomérico. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, estos equilibrios iónicos y tautoméricos, por separados o de manera conjunta, o combinados uno con los otros, ¿serán los responsables o tendrán algo que ver con la diferente acción que tiene la histamina cuando se une a los subtipos de receptores? Es la pregunta que nos hacemos y que de una u otra manera deberíamos respondérnosla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces se nos empieza a volver un poquito más compleja la cosa. Fíjense ustedes que de alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo en el equilibrio tautomérico como hacemos nosotros para diferenciar un tautómero con el otro. Bueno, los autores que comenzaron a trabajar este tema los diferenciaron con determinados nombres. Y dijeron, bueno, aquel tautómero donde el nitrógeno que sostiene el hidrógeno del resto imidazólico está más alejado de la cadena de tilamina, a ese lo vamos a llamar tautómero N-tau. Y cuando el nitrógeno que sostiene al hidrógeno, que puede sufrir tautomería,
es el nitrógeno que está más cerca de la cadena de etilamina, a ese tautómero le vamos a llamar N-pi. ¿Está? Entonces, tenemos una especie en la cual 3 posibilidades de pKa, un equilibrio iónico con 3 pKa y un equilibrio tautomérico con 2 tautómeros. Un equilibrio iónico, y hablamos de dicatión, monocatión, forma neutra y anión, y un equilibrio tautomérico que hablamos de tautómero, N-pi o N-tau. ¿Está claro? Ahora muy bien. Por suerte tenemos algunos parámetros que nos acotan el problema. Porque ¿en cuáles de las especies iónicas puede existir tautomerismo? En dos, en el monocatión y en la forma neutra. Ahí está. Solamente en el monocatión y en la forma neutra. Ni el anión ni el catión pueden sufrir tautomerismo, ¿verdad? Eso por lo menos es algo que va a nuestro favor. Estamos acotando un poquito la cosa. Pero no se crean que mucho. Eso está claro. ¿Sí? Bien. Fíjense lo que pasa. Que esto que yo les marco acá, si ustedes tienen un cristalito, en ese cristal no es posible el equilibrio tautomérico. Y fíjense que algunos autores, porque la molécula no está en solución, está en una celda cristalina. Entonces, en esas soluciones, un análisis de difracción de rayos X del monocatión como bromidrato, o sea, el monocatión generado por acción de la base con ácido bromídrico, no forma la sal, que es el bromidrato, demostró que la especie cristaliza exclusivamente bajo la forma tautomérica N-tau. O sea, el bromidrato solamente cristaliza bajo esta forma. Mientras que la histamina cristalina base libre lo hace exclusivamente como N-pi. Chiquita cosa. Yo le hago rayos X a los cristales que obtengo de esto con bromo, con ácido bromídrico, y tengo este tautómero en la unidad cristalina de la celda, en la celda unidad del cristal. Lo hago con la base y obtengo en la celda unidad el tautómero N-pi. Acá se me empieza a complicar la cosa, ¿no? Porque lo que está claro es que cuando se forma un cristal, el cristal que preferencialmente se forma es aquel en el cual la liberación de energía es la máxima a la hora de formarse el cristal. Entonces que como sal esté formando un cristal con un tautómero y como base se forme el cristal con el otro tautómero, ya me empieza a hacer doler la cabeza. ¿A qué te referís a que esté como base? Que esté como base, Sí. como forma neutra. Ah, eso, está. Ok. ¿Sí? ¿Cuál es Sí, la sí. ¿Eh? Yo sospeché que era eso, pero por las dudas pregunté. No, la otra que puede estar como forma básica es esta, pero ya te decía que esa Pero eso no tiene tautómeros, así que está. primero que no tiene tautómero y segundo que lo tenemos ya por un pH que ni te cuento, ¿sí? O sea, en los medios acuosos, olvídate de ello. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entendiste? Acá te puedo poner la histamina. No, entendí perfecto. Podés seguir. Bárbaro. Y como si eso fuera poco, resulta que si nosotros agarramos la histamina y la ponemos en solución, resulta que todas las especies están en equilibrio y las poblaciones
relativa de este autómero, por suerte, se pudieron estimar en soluciones acuosas a partir de determinados valores, no importa, de pKa y por valores correspondientes a otros derivados, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que lo que nos tiene que interesar a nosotros es que, de acuerdo con estas medidas y con estas estimaciones, se ha estimado que en solución cerca del 80% de la histamina está como su tautómero N-tau y solo un 20% como NP. O sea, yo pongo esto en solución, ¿sí? Y tengo un 80% de este tautómero y solo un 20% de este otro tautómero. Eso depende un poquito también de los valores de pH y de las sustituciones, vamos a ver, pero empiecen a meterse en la cabeza esto, ¿no? Que en una solución un 80% de la histamina está como un tautómero N-tau y en un 20% está como tautómero N-pi. Está también demostrado, y esto resulta muy importante para seguir adelante, por eso yo se los estoy poniendo acá, pero lo vamos a ver con mucho más detenimiento a lo largo de esta clase, es que esta preferencia tautomérica es muy dependiente de la sustitución del anillo imidazólico. Esto es prácticamente, yo les diría, algo que todos nosotros nos esperamos, ¿no? Sin pensar mucho. Yo digo, bueno, está, si este equilibrio tautomérico es consecuencia de que tenemos que romper un enlace nitrógeno-hidrógeno y formar un nuevo enlace nitrógeno-hidrógeno, y empiezo a sustituir esto de acá, bueno, este enlace se romperá más o menos fácil, este se formará más o menos fácil en función de las sustituciones, y entonces el equilibrio tautomérico va a variar en función de esas sustituciones. Vamos a ver, por ejemplo, aunque esto no lo van a entender ahora, pero esto es para que les empiece a sonar en la cabecita, que sustituyentes con grupos atractores electrónicos favorecen mucho la formación del tautómero N-tau. Solo quédense con esa idea. Pero lo que sí... No, eso es independiente de la posición donde los pongas en el Vamos a ver anillo. que no es independiente estrictamente, porque en algunos desplaza más, en algunas posiciones desplaza más el equilibrio que en otras. ¿Sí? Sí. Vamos a verlo. Este es el trabajo, uno de los trabajos fundamentales. Este señor Ganelin no fue ni más ni menos que quien desarrolló la cimetidina. Sus trabajos fueron espectaculares, ¿verdad? Trabajaba en SmithKline, a partir de ahí desarrolló la cimetidina. Vamos a verlo, si quieren pueden revisar toda la bibliografía de él. De hecho, todos los trabajos que yo les estoy contando acá son básicamente recopilaciones de trabajo de Ganelin, que además escribió libros sobre la cimetidina, y algunos de los capítulos del desarrollo de la cimetidina del libro de Ganelin es el que estamos utilizando hoy. Pero lo cierto es que Ganelin fue el primero que midió la constante de las dos formas tautoméricas, N-tau y N-pi, del monocatión de la histamina a diferentes valores. Y miren lo que encontró. Ay, a ver. No. Yo pensaba que tenía una tabla que me perdí. Pero bueno, lo cierto es que lo que encontró este señor es lo que yo les decía acá, el 80-20.
Porque fíjese que la relación de concentraciones de tautómero N-tau a una NP es 4.2, indicando que el monocatión de la histamina en solución acuosa es aproximadamente un 80%, mientras que el tautómero N-tau es un 20%. ¿Está claro? ¿Sí? Este trabajo tiene además otros aspectos interesantes que los vamos a tomar tal vez después, pero que yo se los pongo aquí y quiero que ustedes de una u otra manera lo vayan teniendo en la cabeza. Que fíjense que existen pequeñas, pero importantes, diría yo, a los efectos de nuestro estudio, variaciones de los valores de pKa para el tautómero NP y N-tau y NP. Fíjense que el pKa del tautómero NP es 6,16, mientras que el pKa del tautómero NP es 6,79. Me pareció que lo dije al revés, ¿no? N-tau H, pKa 6,16. NP-H, pKa 6,79. Quiere decir que el tautómero N-tau es ligeramente más básico que el tautómero N. Vamos a ver cómo nosotros podemos seguir con esto para adelante. Lo que está claro hasta ahora es que todas las aproximaciones que se han realizado hasta ese momento, tanto teóricas como experimentales, coincidían en que el tautómero N-tau era el preferido en soluciones acuosas. Miren que yo me suelo confundir todo el tiempo entre tau y pi. Me gritan si me confundo, pero muchas veces me confundo. Esto nos parece indicar que la molécula no cargada se comporta también como el monocatión en este sentido. Y por lo tanto, esta protonación tendría muy poco efecto sobre el equilibrio tautomérico. Es decir que, si volvemos atrás, esta protonación aparentemente tendría muy poco efecto sobre el equilibrio tautomérico. Y el 80-20 se cumpliría tanto aquí como aquí a nivel de solución, cuando la histamina está en solución. Yo no entendí de dónde se llegó a la conclusión de que si estaba protonado o no, no cambiaba a cuál era el tautómero preferido. De este trabajo, pero tendría que leértelo todo. Me vas a tener que creer. Está bien, yo te creo. ¿Me crees? Sí, te creo. Si no te hago leer este trabajo enterito. No, te creo, te creo. Dale, léetelo y me lo contás la vez que viene. ¿Ah? Ahí tenés la referencia. Pero vos créeme. ¿Ah? Y bueno, y de todo lo anterior nos parece que empezamos a poder caminar en alguna dirección. Y podemos pensar que las especies que predominan a pH fisiológico, o sea, son el monocatión y en menor cantidad el dicatión, pueden ser consideradas como las formas activas de la interacción de la histamina a nivel del receptor. En resumen, monocatión y dicatión aparentemente serían las formas activas de interacción a nivel del receptor. Y por otro lado, el tautómero N-tau
sería el preferido con respecto al NP. Nos vamos de una u otra manera acercándonos a ver si podemos encontrar esas propiedades químicas de interés de la molécula de la histamina que nos puedan ayudar a realizar un desarrollo racional de uno de estos fármacos. Voy a hacer un impasse pequeñito acá para que me digan si me pudieron seguir, porque vamos a empezar a meternos a comparar actividades. Y para meternos a comparar actividades tienen que haber entendido perfectamente todos estos aspectos vinculados a las propiedades de la histamina, tanto desde el punto de vista de sus propiedades ácido-base como de sus propiedades tautoméricas. Tengo 19 participantes y sacamos al Chelo y a mí. Los 19 que tengo atrás de esta pantalla, ¿entendieron esto? Sí, profe. A ver, voy a abrir acá a ver si reconozco quién me está contestando. Participante. ¿Quién me contestó recién? Silvina. Silvina, ¿vos entendiste esto? Sí, hasta el momento sí. Está. ¿Y los demás compañeros? También. ¿Quién me habló? Victoria. Victoria. Victoria, ¿entendiste esto? Sí. Sí, lo entendí. ¿Y los otros que están callados? ¿Nadie tiene ganas de hablar? A mí siempre me queda la duda si pusieron esto y están haciendo otra cosa, y yo qué sé, pero bueno. Seguiremos. Bien. Vamos a seguir avanzando y vamos a empezar a comparar los valores de actividad de análogos activos de la histamina para ver qué es lo que nos empiezan a decir con respecto a estas propiedades. Y vamos a ir viendo, ay, se me paró, algunas tablas. Veamos la tabla 2 y miremosla, tomémonos 15, 20 segundos para mirarla y a ver si podemos sacar alguna conclusión entre todos nosotros. Miren, esta tabla tiene varias entradas. Aquí tienen el compuesto, esta es la estructura del compuesto. Esto es el pKa del anillo imidazólico, o sea, el pKa de acá. Recuerdan que estaba en 5,8. Vieron que en el trabajo de Gallenlin esto estaba como en un poquito más de 5,8, ¿no? Porque estas medidas son siempre uno puede encontrar alguna variación. ¿Cuál es el porcentaje molar de dicatión a pH 7,4 y a pH 5,4? Bueno, en cada uno de estos compuestos es aquí. Y la actividad agonista medida sobre intestino ileum, ahí lo que estamos midiendo es las propiedades de acción agonista sobre receptores H1, y cuando hacemos estimulación gástrica medimos la actividad agonista sobre receptores H2. Tomemos el ejemplo de la histamina. Contiene esta estructura, un pKa del anillo de 5,8, un porcentaje molar de dicatión a pH 7,4, tenemos solamente 2,5% de dicatión, a pH 5,4, 71,5% de dicatión, y por supuesto, la actividad agonista de la histamina sobre ambos receptores, H1 o H2, y H2 es la misma. Comencemos a hacer algunos análogos, o los autores comenzaron a hacer algunos análogos, y obtuvieron estos resultados. A ver ustedes, de estos resultados, ¿qué conclusiones pueden sacar? Una pregunta, lo de la actividad lo que te muestra son las constantes de
de disociación con el receptor? Las actividades, lo que te está mostrando es la actividad. Si consideramos que la histamina tiene una actividad de 100, Ujú. ¿sí? La 2-tiazoliletilamina tiene una actividad de 26. Eso es lo que te está mostrando. Este 26, si tomamos esta como 100, este es 26. Unidades o lo que fuera, no importa por ahora. Es una en relación con la otra. ¿Está? ¿Te perdiste? ¿Que te callaste o no? No, no, estoy pensando. Estoy pensando en la pregunta que hiciste. Ah, bueno. ¿Cuál querés tomar? Que tenían Tomar- mala actividad, ¿Cómo? que tenían mala actividad, baja Sí, sí. actividad. Las actividades son menores, eso está claro. No, pero creo que él se refiere a o sea, a cómo los sustituyentes pueden cambiar la afinidad por cada uno de los De los receptores. receptores. Ahí Y está. empezaría con la que está segunda porque a mí me gusta ir en orden. Bien, dale. Empezá. Contame a mí y contale a los compañeros qué conclusiones podemos ir sacando ahí. No, o sea, yo no sé, o sea, que poner este nitrógeno extra en el anillo imidazol, digamos, lo hace más afín a H2 que a H1. Pero no sé. Estamos hablando del triazol, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 Sí, triazol. sí. Bueno, fíjate, acá lo que estás haciendo es el anillo mucho más ácido, tenés un pKa de 1,4, ¿verdad? Sí, ¿Está claro? Fíjate, los porcentajes molares de dicationes son muy bajos. Y las actividades son prácticamente iguales de H1 y H2. Primera conclusión. Yo tengo una pregunta, ¿por qué lo mirás en dicatión? O sea, ¿por qué no puede formar ¿Qué? tautomería? O sea, ¿por qué tomas el dicatión como para medir el porcentaje? Porque es más ¿Por qué? fácil. No, ¿por qué va a ser más fácil? Yo estoy tomando una estructura que es la dicatiónica para medir el porcentaje, porque ¿cuál es la diferencia? Estoy frenando una de las propiedades. ¿Cuál es la propiedad que estoy frenando? La posibilidad de tautomería, ¿no? Claro, por eso. O sea, elegís el dicatión porque no puede formar tautómeros. Sí. Entonces Bien. estoy viendo el pKa del anillo. ¿Qué influencia tiene, de alguna u otra manera, y el porcentaje bimolar? Fíjense ustedes acá, ¿no?, que cuando trabajamos con el tiazolil, en el cual el porcentaje molar de dicatión a pH 5,4 es casi 100 veces más que este, tengo cierta selectividad sobre los receptores H1. 20% más de selectividad que sobre los H2. Sin embargo, cuando esta misma histamina, ¿sí?, yo la pongo, la sustituyo con un cloro aquí, la actividad agonista de esta estructura, fíjate que se dirige prácticamente a los receptores H2, exclusivamente. Eso quiere decir que estoy en un pKa de 2 unidades menores que el de la histamina, o sea, lo hice un poco más ácido, lo cual es bastante lógico, porque este cloro empieza a sacarme electrones de este sistema y estos electrones de nitrógeno van a estar más disponibles, y ahí empiezo a tener cierta selectividad sobre
estos receptores H2. La pregunta que yo me haría ahora sería, bueno, tengo una cierta selectividad introduciendo un átomo electronegativo en esta posición sobre los receptores H2. La pregunta que yo me haría es, sé cómo influye en el pKa del anillo. Aquí lo tengo porque lo medí. La pregunta que me haría ahora es decir, ¿cómo influye este cloro en la tautomería del sistema? Porque ahí tendría otro dato relevante. ¿Verdad? ¿Se perdieron? Tienen que estar bastante concentrados en esto, si no nos vamos perdiendo. ¿Qué conclusión? Yo lo que te digo es, olvídate de los porcentajes molares de dicatión. Olvídate de esto. Y toma esta columna, un pKa de un anillo, introduciendo un cloro aquí, que evidentemente haces el pKa de este anillo más ácido, lo bajás como en 2 unidades, y es lógico porque pusiste un cloro atractor electrónico aquí, por lo tanto, ¿sí? Es lógico que sea más básico, ¿sí? Sí. Y fíjate aquí. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros ahora, básicamente, es decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Hay algún cambio? ¿Hay algún cambio? ¿O esta situación generará algún cambio en los equilibrios tautoméricos? Si esos equilibrios tautoméricos estarán relacionados con la unión específica de los receptores H2 más que los H1. Esa es una de las preguntas que yo me tendría que hacer, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Esto es primera de las cosas. Quédense con esto en su memoria. En realidad, el problema con esta tabla es que yo no encuentro como que siga un patrón, porque, por ejemplo, en el tercer caso, también lo hiciste mucho más ácido, pero ahí se hizo más afín a los H1. Sí. Sí. Así que yo no podría decir que cuanto más ácido es, se vuelve más afín a los H1, a los H2. O sea, es algo que no puedo decir. Mira. Tenés dos parámetros, porque al poner un tiazolil acá en esta posición, si bien variás el pKa del anillo, evitás que este anillo tenga tautomería. Ah, sí, verdad. O sea, claro, sí. Entonces digo, bueno, mirá, un anillo en el cual yo le bajé el pKa, pero evito que tenga tautomería. Y resulta que va al H1. Sin embargo, es como si fuera el tautómero, el pi, pero eternamente. No, perdón, dije cualquier cosa. No te entendí, me mataste. No, nada. Capaz que, lo que quise decir es que capaz que eso reflejaba que uno de los tautómeros, digamos, como el que quedó trancado, tenía más afinidad por los H1. Pero no sé, la verdad. Pero lo que pasa es que acá no hay ningún tautómero trancado porque este no tiene tautomería. Claro, sí, eso lo entiendo. El que tiene tautomería es este. El tema es cuál es el tautómero favorecido. No lo sabemos todavía. Lo cierto es que introduciendo... Pero una pregunta, ¿sí podemos concluir que los compuestos que no generen tautomería van a tener mayor afinidad por los H1? Bueno, yo solamente acá tengo un solo dato. Yo no tengo más que un dato. Claro, o sea, tendrías que tener varios compuestos. Está obvio, pero siempre tenés que tener 80.000 cosas y estadísticas. Yo, a primera vista, lo que podemos Lo que te está diciendo sacar acá, de ahí es eso. Lo que te está diciendo acá es que yo sinteticé un análogo de la histamina
en la cual sustituyo el imidazol por un tiazolil, y con eso lo que hago es evitar que este anillo tenga tautomería, y al no tener tautomería, prácticamente no tengo actividad sobre los receptores H2. Solamente tengo selectividad sobre los receptores H1. Está disminuyendo la actividad, ¿no? 4 veces, no me importa. Estoy hablando de actividad agonista y selectividad. ¿Está claro? Pero una consulta, el compuesto 2 tampoco tendría, ¿no? Tautomería. No escuché ahí a un micrófono que saltó con una pregunta, pero que no se escucha. Perdón, Victoria, tengo una pregunta. El compuesto 2 tampoco tendría tautomería, ¿no? ¿Este compuesto? Sí, ¿Por qué no tendría tautomería? eso es lo que te pregunto yo. Ese sí tendría, ¿no? Ese tendría. Por eso es que tiene la actividad más o menos. Si tendrá tautomería porque fíjate que puede unirse, este protón puede traspasarlo acá y puede traspasarlo acá. Pero yo había entendido que no entendía por qué estaba genial el clase. Y no ¿sabes que tenés un micrófono o muy lejos o no se te escucha? Porque estoy con auriculares, perdón. Yo había entendido que no tenía, por eso no entendía, pero estaba. Sí, bien. Gracias. En definitiva, si tomamos esta tabla, recuerden que nosotros volvamos a repasar los conceptos generales. Estamos nosotros trabajando sobre las propiedades químicas de la histamina para ver si encontramos algunas razones desde un punto de vista que puedan ser explicadas a través de su comportamiento químico o fisicoquímico, que nos diga cómo se une a los diferentes receptores y cómo está produciendo su acción sobre los diferentes receptores. Y estamos trabajando al mismo tiempo con dos propiedades, pKas y tautomería. Y acá tenemos dos ejemplos. Un ejemplo en el cual disminuimos el pKa del anillo, pero no dejamos que tenga tautomería, ¿sí? Y resulta que dirigimos al H1. Y acá lo que hacemos es, disminuimos un poco menos el pKa del anillo, dejamos que tenga tautomería y vamos al H2. Fíjense lo que sacamos de esta tabla, ¿está? Acá. Disminuimos el pKa del anillo de 5,8 a 1,4, dejamos que tenga tautomería y fíjense que la actividad es prácticamente la misma. Sin embargo, la especie molar de dicatión prácticamente no existe. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Y bueno, lo que me diría a mí es que la especie dicatiónica no estaría teniendo demasiada relevancia en estas uniones y, evidentemente, si mantengo la tautomería, el H1 y el H2 tienen más o menos la misma actividad. Si fijo el pKa en 1,5, que es más o menos el mismo pKa que este, o sea, que prácticamente no tengo especies dicatiónicas, pero freno la tautomería, dirijo a 26. Y si empiezo a sustituir, ¿sí? Y empiezo a sustituir acá, el pKa del anillo baja un poco, lo que hace que el porcentaje molar de dicatión a 5,4 pase a 0,5, pero que es muy poquito. Sin embargo, ya tengo un direccionamiento claro a la selectividad sobre los receptores H2. Esto lo que me está diciendo a mí es que el tautomerismo y no el porcentaje de dicatión, a ver si están de acuerdo conmigo, ¿no? Yo estoy leyendo la tabla con ustedes, capaz que me estoy equivocando, ¿eh? Pero si yo leo esta tabla, yo digo, bueno, yo lo que creo acá, leyendo esta tabla, es que el tautomerismo y no
el porcentaje de dicatión en solución es el que me está direccionando la selectividad hacia los receptores. ¿Están de acuerdo conmigo o no en esto que estoy diciendo? De repente es una burrada y díganme, no, loco, estás equivocado. Es una burrada lo que estás diciendo. Yo creo que sí, que está bien. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, era lo que había pensado con lo del ejemplo 3, con lo de la tiazoletilamina. ¿Los demás compañeros están de acuerdo? No hablan. Sigamos. No, o sea, yo viendo la tabla diría que sí, pero como que tampoco son tantos compuestos para concluir algo, pero si tuviera que sacar una conclusión con la tabla, sí. Obviamente, yo no te puedo sacar una O sea, conclusión. para sacar una conclusión tienen que hacer 80.000 experimentos con 80.000 moléculas. Bueno, yo no sé si son 80.000. Tipo, es como una vista general ahí, como para Acá, empezar. acá yo lo que les estoy seleccionando son 4 ejemplos básicos que a mí me demuestran por dónde pueden ir los tiros. Nada más. Pero no estoy sacando más que una primera aproximación, unas primeras ideas. ¿Vamos? Seguimos. Lo que está claro es que por ahora existen pocas evidencias también con respecto a que la forma no cargada, o sea, la base libre, sea la activa. Eso por un problema de, bueno, que tanto a pH fisiológico como a pH 5,4, ahí tenemos especies cargadas. Porque, bueno, es lo que dice acá, ¿no? Todos los compuestos activos resultan ser bases fuertes, y las cuales existen como formas catiónicas a pH fisiológico. Bien, sigamos avanzando. Y veamos entonces, con esta historia de ir haciendo estructuras análogas para empezar a sacar conclusiones, fíjense lo que hicieron estos autores. Empezaron a hacer sustituciones sobre la cadena lateral, sobre el anillo imidazólico y sobre el amino primario. Y midieron la actividad agonista relativa a la histamina, que siempre la tomamos como un 100%, con respecto a los diferentes receptores, H1 y H2. Los H2 se miden tanto a nivel gástrico como cardíaco, y los H1 a nivel intestinal. Y fíjense las modificaciones. Si nosotros metilamos esta posición, que se llama posición pi, por eso el tautómero de este es el tautómero N-pi, metilamos la posición pi y generamos la N-pi metilistamina, no ganamos nada en selectividad y perdemos toda la actividad. Quiere decir que de un metilo por ahí, olvídate. Si en posición 2 introducimos un metilo, empezamos a tener una mayor selectividad sobre los receptores H1. Quiere decir que alguna sustitución acá parece gobernar la selectividad sobre los H1 más que sobre los H2, a pesar de que no perdemos mucho, a pesar de que seguimos manteniendo actividad. Perdimos mucha actividad, pero seguimos manteniendo. Miren, nos fanatizamos y ponemos 3 metilos. Uno en posición 2 y 2 metilos en el nitrógeno en alfa. O sea, esto sería metil, metil, metil y tendríamos un 3-metil. Y la trimetilistamina también
se dirige fundamentalmente al H1. Pero fíjense ustedes qué interesante. ¿Qué quiere decir que en la columna de Atrium no hay nada? Pueden decir varias cosas. O que no, el trabajo no tenía la actividad, o que yo me olvidé de escribirla. Cualquiera de esas dos, pero en todos los aspectos es que quiere decir que no importa. No me acuerdo si el trabajo original tiene esta actividad o de repente no se la midieron, ¿sabe, Gurisa? O yo me equivoqué y me olvidé de ponerla, no me acuerdo, pero... Está. No, es que, o ¿Dónde sea, iba- está. ¿Dónde iban los 3 metilos del anterior? Aquí lo tenés, mira, acá tenés numerados el ciclo y después el nitrógeno alfa, carbono beta, nitrógeno del imidazol pi, nitrógeno del imidazol tau, posición 2, posición 4. Acá fíjate que tenés los metilos en 2, N-alfa y N-alfa. 2, N-alfa y N-alfa. Trimetilistamina. Hola. Sí, gracias. ¿Ah? Pero fíjense ustedes, después ustedes con tranquilidad miran bien esta tabla y a ver cómo la pueden de alguna manera disminuir, pero porque hay cosas interesantes, pero para mí, de las cosas más interesantes que hay es esta. ¿Qué es lo que pasa cuando nuevamente sustituimos en posición 4? Fíjense que sustituyendo ahora con un metilo en posición 4, prácticamente no tenemos actividad sobre los H1 y sí empezamos a tener actividad sobre los H2. Si nosotros a esto le sumamos esto, ¿lo ven? Sí. Sí. ¿Qué es lo cuáles son las conclusiones que de alguna manera podemos ir empezando a sacar? Que aparentemente la sustitución en posición 4, en un caso era un cloro, ahora es un metilo, nos direcciona hacia los receptores H2. Pero el metilo no se supone que es dador. Yo no sé, el metilo, Dador de por electrones. efecto inductivo, es dador electrónico, sí. Y el cloro no es aceptor, entonces en ese sentido no afecta que sea dador o aceptor la sustitución en 4. Bueno, es una conclusión que estás sacando tú, ¿no? No la estoy sacando yo. Aparentemente, la única conclusión que yo estoy sacando es que si yo sustituyo en posición 4, dirijo a receptores H2. Porque estoy poniendo dos grupos que son un poco diferentes. El cloro por un lado o el metilo por el otro. Y sin embargo el direccionamiento va en la misma dirección. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Entonces, la pregunta es, ¿la electronegatividad o la sustitución es la que direcciona? Y la sustitución, ¿no? Sustitución. Sí, por ahora es la sustitución, no mucho más. El tema es que no tenemos comparado con este mismo ensayo biológico, ¿sí?, estos dos compuestos. Porque también acá acá en este trabajo hicieron una actividad agonista, pero no saber cómo la hicieron con respecto a este ensayo biológico. Claro, Sí. o sea, no podemos compararlos entre sí porque se hicieron diferentes.
Capaz que yo no recuerdo si esto lo saqué de 2 trabajos diferentes, estoy casi seguro de que sí, que esto lo saqué de 2 trabajos diferentes, pero lo que no me puedo acordar es si los ensayos biológicos fueron los mismos o fueron diferentes. De repente, un ensayo biológico fue estimulación gástrica en animal entero, otro en tejido aislado, no sé, yo qué sé, ¿sí? O estimulación cardíaca en células cardíacas o en corazón entero, yo qué sé, no me acuerdo de eso, no. Tendría que revisar los trabajos de dónde saqué esto y irme exactamente a ver si los test biológicos que utilizaron son los mismos. No me acuerdo. Pero no me importa. Lo que me importa es que se queden con este concepto. Que la histamina, aparentemente, si sobre el anillo imidazólico ponemos un sustituyente en 4, direccionamos hacia los receptores H2. Eso es una muy buena cosa. Ya es un muy buen dato, ¿verdad? Bien. Lo que estaba claro hasta ahora era que si bien la histamina tiene posibilidades de tautomerismo, es tautómera, habíamos visto que era probable que el tautomerismo del imidazol no estuviera funcionalmente involucrado en la estimulación de los receptores H1. Eso lo habíamos visto acá, ¿verdad? En esta tabla. ¿Verdad? Porque había esta molécula que no tenían tautomerismo, seguían estimulando los H1. Pero eso lo sacábamos de esa tabla. Pero la actividad de estos otros compuestos, veamos un poquito qué es lo que pasa. Miren, es lo mismo, es básicamente lo mismo. Fíjense ustedes qué es lo que está pasando en estos compuestos que no tienen tautomerismo, pero hay un momento en que algunos empiezan a ser inactivos. Y por otro lado, nuevamente aquí, midieron las actividades agonistas y resulta que un metilo en esta posición ya me direcciona a los H2 nuevamente. ¿Lo ven? Y sin embargo un metilo en esta posición me estaría direccionando más hacia los receptores H1. Y cuando perdemos la posibilidad por completo de el tautomerismo, ni que hablar con los receptores H2. Pero también cuando no tenemos un resto imidazólico o un análogo de esto, el compuesto también empieza a ser inactivo con respecto a los H1. Eso es otro cuento que en algún momento les haré de por qué. Pero lo importante es esto, miren esto de acá. Tomen ustedes estas dos situaciones. ¿Se dan cuenta de estas diferencias? Miren que no me importan los valores que sean tan chiquitos, porque este es 2 por 10 a la menos 2. Esto quiere decir que esto, si no me equivoco, es 100 veces más activo, casi 100 veces más activo sobre los H1 que sobre los H2. Y este de acá, de 0,4 a 0,09, ¿cuánto es? Como 2 veces, ¿no? No. Me perdí. ¿Cuánto es? ¿Quién me divide? Es como 4 veces. Como 4 veces más activo poniendo un metilo en esta posición. ¿Te das cuenta de las diferencias ahí? Ay, perdito. ¿Sí?
¿Lo ven, gurises? ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Tienen dudas? No. Yo lo único que no entendí es cuando quedaba inactivo. Ah, Cuando quedaba inactivo. cuando quedaba inactivo con respecto a los H1. Sí, sí, ese no lo entendí, ese ejemplo. Bueno, no te preocupes, si no lo entendiste. Eso es otro cuento que algún día te haré. ¿Estamos? Ok. Bien. Y fíjense qué pasaba cuando metilan los autores la cadena lateral. Aparentemente, metilos en esta posición perderían la actividad sobre los H1 y los H2 y aparentemente con una funcionalidad estereoquímica muy grande, direccionaríamos a los otros, a los H3, que por ahora no los vamos a tocar. Entonces lo que está claro es que estos estereocíclicos, que no son tautoméricos, son solo débilmente activos sobre los receptores H2. Sin embargo, parece ser, miren lo que les escribí acá, a ver si estamos de acuerdo, que de acuerdo con los datos de esta tabla y de las anteriores, los agonistas de los receptores H2 son compuestos que pueden sufrir un tautomerismo 1,3 prototrópico. Eso está claro, ¿no? ¿Qué significa eso? 1,3 prototrópico. Bueno, es la forma de tautomerismo. Ahora vamos a ver, igual que había un tautomerismo cetoenólico, hay un tautomerismo 1,3 prototrópico, es decir, hay una transferencia de un protón de un lugar 1 a un lugar 3, en este caso de un nitrógeno 1 al nitrógeno 3. Pero vamos a ver, eso lo vamos a ver. Pero lo que quiero que le queden claro es esto, que el tautomerismo aparentemente estaría vinculado. Y bueno, y fíjense ustedes que también, si el tautomerismo está vinculado y la posición en 4 es la que me está direccionando hacia los receptores H2, parecería bastante lógico que lo que tendríamos que estudiar es qué es lo que pasa con diferentes sustituciones en posición 4 con respecto a la relación tautomérica de una de las especies, la que yo creo que es la que se une a los receptores, que es el monocatión. Y entonces tenemos básicamente esta tabla. Fíjense que tenemos la sustitución en posición 4, ¿qué puede ser? Bueno, primero el de la histamina, que ya vimos que las fracciones molares de NPi a N-tau eran 70-20 o 80-20. Porcentaje de la fracción molar de N-tau es 70% y la actividad agonista sobre H2 es 100. Si nosotros ponemos un metilo, esta constante K sub T, que en el caso de la histamina era 2,4, pasa a ser 4,1. Y el porcentaje de fracción molar de este tautómero es un poco mayor, por supuesto, 80%. Y la actividad agonista H2 es 43 con respecto a la histamina. Si nosotros ponemos un cloro, un atractor electrónico, el K sub T pasa a ser 0,13. Miren. Y si pongo un bromo, el K sub T pasa a ser 0,11. Y si pongo un nitro, el K sub T pasa a ser 9 por 10 a la menos 3. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Miren la inversión que yo tengo aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pongo un atractor electrónico en esta posición, ¿sí? Este tautómero, que es el NPi,
pasa a ser el tautómero mayoritario. Fíjese que Sí. el porcentaje de fracción molar es 12. Sin embargo, sigo teniendo actividad agonista. Menor, pero sigo teniendo actividad agonista. Si pongo un bromo, pasa lo mismo. Y si pongo un nitro, que es mucho más atractor electrónico, todavía lo doy más vuelta y la actividad agonista, si bien es muy baja, se sigue manteniendo. Y entonces, ¿qué pasa acá, Luis? Pregunto. ¿Qué lío se nos armó acá, no? Con esta tabla, que es la relación entre las concentraciones tautoméricas y la actividad agonista H2 para una serie de derivados 4 sustituidos. Recuerdan que nosotros sustituíamos, ¿sí?, en 4 para direccionar hacia los receptores H2. Y aquí ya teníamos que con el metilo teníamos este tautómero preferencialmente, fracción molar 80, y una actividad agonista la mitad de la histamina. Sin embargo, si ponemos un cloro, empezamos a tener una atracción electrónica aquí, el tautómero preferido empieza a variar y pasa a ser este, lo cual es bastante lógico, porque si pongo un atractor electrónico acá, estos electrones se los van a tratar de chupárselos aquí, y este protón va a tener menos fuerza de unión a este nitrógeno, por lo tanto este va a ser el más favorecido. Eso lo podemos pensar con más tranquilidad la vez que viene, porque tengo que dejar el aula, porque ya son las 5. Nos entretuvimos bastante, pero voy a dejar en esta tabla para que lo piensen, y en función de eso seguimos la segunda parte de esta clase, la clase que viene. ¿Les parece bien? Sí. Dale. Bien. ¿Tienen dudas hasta aquí? No, ¿No? no. Pueden ir siguiendo esto porque puede ser un poco complejo, sobre todo seguirlo de esta manera en clases virtuales. A mí al menos me resulta un esfuerzo muy grande, no sé usted, y supongo que ustedes también. ¿Lo pueden ir siguiendo? Sí, sí, se sigue bien. Bueno, bien. Entonces, el viernes seguimos con esto y y espero terminar. Seguramente terminaremos con lo que queremos, ¿sí? Les agradezco que hayan estado ahí, aunque muchos de ustedes muy callados, lo cual me preocupa bastante. Y bueno, y nos vemos el viernes, ¿sí? ¿Está claro? Gracias. Bien. Bien, hasta Chelo. Sí, Ah, sí. no, espera que salgan y no se vayan y charlamos un cachito. Deja de grabar, ahí, parar la grabación. Yo creo que la paré ya. No sé, a mí me sale grabando acá.